Buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre donde os contaremos claves para optimizar los costes de Google Maps. La idea es transmitiros un poco nuestra experiencia. La idea no es que sea un webinar muy largo, sino simplemente compartir con vosotros algunas de las cosas que hemos visto en estos meses y, bueno, para que os sean de utilidad. Mi nombre es Alfonso Siri y llevo toda la parte de Google Cloud y en particular de Google Maps en XtraMile, que antes nos llamábamos H2i, para aquellos que nos conocíais con el nombre anterior. Y bueno, la idea es que más o menos en media hora más tengamos una idea bastante buena de qué cosas podemos mirar para poder optimizar nuestros costes y, como nosotros creemos, aprovechar todo lo que puede dar Mapas de sí, ¿vale? A veces, hablando con algunos clientes, pues vemos cosas que nos da la sensación de que realmente se está tirando el dinero, ¿no? Y es una pena porque Maps puede ser una herramienta muy, muy importante para convertir clientes como contenido para nuestra web, pero claro, aquello que no está bien utilizado, hagamos lo que hagamos, siempre va a ser un dispendio sin sentido. Las cuestiones previas, como os decía, la idea es que esto no dure más de media hora, pongamos 45 minutos por las dudas, pero vamos a ver cómo hacemos. Después, si se llega a perder la conexión, aquí tenéis en bit.ly/optimizagmp, tenéis la posibilidad de reincorporaros o en el enlace que os enviamos con el correo. Vamos a compartir esta grabación y una síntesis en los próximos días, o sea que no os preocupéis por tomar nota o hacer captura de pantalla, tranquilos. Si queréis hacer preguntas a través del chat, porque a lo mejor tenéis alguna cuestión realmente que puede ser interesante para el resto, en todo caso siempre estaremos a vuestra disposición, ¿vale? Y bueno, cualquier problema, que a veces no tenemos el chat, no tenemos la conexión, con geo@extramc.com podemos contactarnos. También, por favor, si podéis rellenar la encuesta y así participaréis también en un sorteo de un Google Nest Mini, que si bien lo tendréis a vuestra disposición al finalizar la sesión, lo encontráis también en este enlace que es bit.ly/extramilesurvey, ¿vale? Así que bueno, creo que ya tenemos prácticamente todo. La agenda más o menos es una pequeña introducción y después, bueno, 3 criterios principales que nosotros creemos que van a ser útiles, algunos ejemplos para que veáis la aplicación de estos criterios, algunos parámetros que nunca están de más, aunque no están directamente relacionados con la parte técnica en cuanto a ni el servicio que utilizamos ni cómo lo utilizamos, sí que es importante que lo tengáis. Una pequeña explicación y ya después veremos, daremos paso a preguntas y respuestas. En la introducción, una cosa que creo que a todos nos pilló un poco y fue un impacto bastante fuerte hace 1 año y medio o casi 2 años ya, cuando Google anuncia el cambio de licenciamiento de Google Maps. Para muchos, bueno, fue prácticamente que Google Maps dejaba de ser gratis. En realidad lo que ha pasado es que Google ha consolidado todos sus modelos de licenciamiento, tanto el licenciamiento profesional premium como el licenciamiento estándar, también llamado gratuito, en una sola modalidad. Y bueno, lo que se hizo es, para aquellas páginas web o aquellos desarrolladores que tenían necesidades muy, muy pequeñas o lo que sea, pues tener un crédito mensual de $200 para que se pudiera utilizar en este tipo de páginas, ¿no? Y bueno, hay un cambio de precio radical en el cual cada servicio comienza a tener un precio individual. Y esto realmente fue un cambio importante, porque ya independientemente del plan que estuviéramos usando, pues realmente no éramos muy conscientes de qué y cuánto estábamos utilizando, con lo cual, a partir de este momento, evaluar la rentabilidad de invertir en Google Maps comenzó a ser esencial. Tuvimos muchos clientes o consultas de gente que al final decidió, por lo menos inicialmente, que iba a terminar de utilizar Google Maps. Algunos volvieron porque había algunos servicios que les interesaban, pero yo creo que probablemente como herencia de las épocas previas, es posible que todavía tengamos aplicaciones por ahí que se pueden optimizar y nos pueden dar un mejor rendimiento, ¿no? El criterio número 1, o así lo hemos llamado, es, en principio, verificar que estamos utilizando los servicios correctos, los servicios que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque a veces la sensación que tenemos es que tenemos una necesidad de parte de negocio, de parte de quien sea, miramos la documentación, hacemos algunas pruebas, encontramos algo que hemos leído en diagonal, funciona y tiramos para adelante. Y después realmente no tenemos el tiempo de verificar si eso realmente era eficiente o no, porque claro, nos hemos metido con otra cosa y no tenemos tiempo de volver. Entonces, aquí cosas que nosotros vemos.
Primero, siempre es bueno que le echemos un vistazo a la cuenta de facturación, ver qué consumos estamos teniendo y a veces, no siempre, pero a veces esto ya nos puede estar dando alguna pista de en dónde podríamos mejorar. Por ejemplo, en lo que tenemos aquí, una de las cosas que nosotros siempre nos fijamos es el tema de Atmosphere Data, Contact Data, o por ejemplo, el uso muchas veces de Distance Matrix, el uso de Autocomplete con o sin detalles del lugar, que eso también nos da una pauta de qué puede estar sucediendo. Y así nos vamos un poco al primer tema. El primer tema es el autocompletado. El autocompletado a veces no se usa en el entorno más adecuado y lo que nosotros vemos es lo siguiente. Primero, hay un input humano. Muchas veces nos hemos encontrado con la utilización del autocompletado para algún tipo de normalización batch. Y claro, no es la manera más adecuada de hacerlo, ¿no? Sobre todo porque el autocompletado, como veremos, se amolda más a resultados que son ambiguos y sobre todo donde podemos tener un input humano que, como aquí vemos en esta imagen, pues podemos ir diciéndole cuál es el resultado que más nos convence, ¿no? Si una vez que definimos, sí, tenemos que utilizar autocompletado porque es el servicio que realmente necesitamos. La siguiente pregunta es, oye, ¿estamos utilizando la sesión de autocompletado? Y finalmente es si lo que estamos haciendo es únicamente validación de direcciones, porque el autocompletado a mí me permite, por ejemplo, la búsqueda de establecimiento, la búsqueda de establecimientos por nombre o la búsqueda de categorías de establecimiento, tiendas de ropa, marisquerías, pizzerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer, es, ¿realmente autocompletado, que es una funcionalidad muy interesante, es este el mejor entorno para utilizarlo? Segundo sospechoso, el API de Maps, el clásico API JavaScript, que muchas veces, como es el único API que conocemos, o es el primer API que nos salen en los resultados, es el que terminamos utilizando en todas las ocasiones que podemos. Y realmente lo que tenemos que ver es, el API de Maps tiene un coste que arranca en los $7 cada 1000 peticiones. Este coste después puede ir disminuyendo por consumo, pero tenemos que pensar en $7 cada 1000. Y a veces hay entornos donde a lo mejor un mapa estático puede ser suficiente. O sea, la pregunta es, ¿hay interactividad con el usuario? Porque si yo al usuario lo único que quiero mostrarle es la ubicación de una oficina, la ubicación de un punto de encuentro o lo que sea, pues muchas veces me puede interesar un mapa estático que es simplemente una imagen de ese punto y no voy a necesitar que el usuario navegue o haga búsquedas. Tened en cuenta que en el API de JavaScript lo que yo estoy haciendo es una carga de un mapa que me va a permitir una sesión de mapa en la cual el usuario podrá navegar, ir al norte, al sur, acercarse o alejarse. Voy a poder poner diferentes capas de información, apagarlas y encenderlas a voluntad, siempre dentro de la misma sesión, pero a veces puede ser que no necesite eso. Inclusive en algunos entornos puede ser que la imagen sea pequeña y a lo mejor ya los comandos que voy a tener en el API de JavaScript realmente no tienen mucho sentido. Otro caso importante es, nuestra aplicación a lo mejor tiene mucho consumo desde móvil y cada vez más vemos que las páginas web son más visitadas por los móviles y puede tener sentido, evidentemente no siempre, pero en muchos casos, que yo termine desarrollando una aplicación móvil en la cual, si yo utilizo los APIs nativos de mapas, todo mapa que muestre no va a tener coste. Si yo pido un mapa a través del API de JavaScript, aunque lo vea en un móvil y lo estoy viendo con una web view o algo de esas características, eso va a tener un coste. Sin embargo, si estoy llamando al API nativo de Android o al API nativo, digamos, el SDK nativo de iOS, eso no va a tener coste. Así que en nuestras organizaciones muchas veces hay un poco de pereza a desarrollar aplicaciones móviles porque porque es una plataforma más y cuesta mantenerlo. Pues a veces puede tener sentido porque nos podemos ahorrar una cantidad bastante importante de coste de mapas. Y en tercer lugar hay una, que la verdad que no lo deberíamos contar mucho, pero es una posibilidad que a veces puede ser interesante y la tenéis que ver, que es, oye, ¿podemos reemplazar esto por Embed? Embed es una forma de poner mapas que no estaba disponible en los planes anteriores de Google Maps y que se ha incorporado a partir del 2018. Y Embed si aquí podéis ver la imagen, lo que me permite es, de un sitio determinado, simplemente poner un mapa dinámico, pero que este mapa no tiene absolutamente ningún tipo de personalización. Entonces, imaginemos que somos una agencia de turismo masiva por Internet, que queremos mostrar N puntos de interés o tenemos una ficha para cada tour, etcétera, etcétera, y queremos poner un mapa, muchas veces lo sensato puede ser poner un mapa Embed de estas características
y no poner ni mapa estático ni mapa dinámico. La única que si en algún otro entorno lo que queremos ver es personalizarlo, ponerle nuestro logotipo, lo que sea, pues claro, el embed no me lo va a permitir. Y también tener en cuenta que depende de lo que esté haciendo, aquí para la misma dirección puedo tener o Avenida de Burgos 109, que me lo muestra de una manera, o en el mismo sitio lo que estoy mostrando es la oficina, en este caso, de una aseguradora, ¿vale? Pero bueno, el mapa embed muchas veces es una salida interesante cuando podemos tener un consumo muy alto que realmente no está justificado, o sea, nos cuesta justificarlo rentablemente. Porque si yo tengo como decía antes, una página web de estas que tienen N tours y la contratación online, a lo mejor el usuario va a ver 20 fichas antes de decidirse por una. Entonces, a lo mejor eso no es lo más práctico. Puede haber otras soluciones, pero en este caso el embed sería lo más interesante. Otro que tenemos aquí es Distance Matrix. Distance Matrix al final es una funcionalidad que me dice, para un par origen-destino, cuál es la distancia recorrida en metros, o en la unidad que yo quiera, y sobre todo el tiempo de desplazamiento. Muchas veces yo puedo obtener algo parecido con Directions, y si tengo que hacer 5 peticiones encadenadas de Distance Matrix, a lo mejor una petición de Directions con los 5 puntos me puede dar el mismo resultado, siempre y cuando yo no necesite datos de tráfico, ¿no? Con lo cual también tendremos que ver si el tráfico es un dato imprescindible en nuestra petición o en nuestra experiencia de usuario. Una cosa importante aquí es, creo que lo explicamos después, pero tened en cuenta siempre que Distance Matrix en la consola vosotros vais a ver una petición, sin embargo, lo que se nos va a facturar es el número de orígenes multiplicado por el número de destinos. O sea que si estoy haciendo una matriz de 3x5, en la consola veré solamente una petición, pero después en facturación veré 15 elementos, que es la unidad de consumo, ¿vale? Otras cosas que vemos es el tema de geocodificación inversa. Como sabéis, las geocodificaciones, a partir de una dirección postal, yo obtengo una latitud y longitud. Y la geocodificación inversa o reverse geocoding es el proceso evidentemente inverso, ¿no? A veces hemos visto usuarios que de forma sistemática capturan la posición aplicaciones que capturan la posición del usuario y la transforman, cuando a lo mejor no es necesario. Muchas veces, para muchas cosas, solamente necesitamos saber latitud y longitud, y a lo mejor, llegado el caso, más avanzado en la aplicación, sí que hacemos esa petición de una dirección postal, pero muchas veces no tiene mucho sentido. Y a lo que voy, esto no es que a lo mejor en su momento no tuviera sentido, a lo mejor en su momento era un dato interesante porque teníamos una cantidad de peticiones gratuitas al día, que bueno, pues venía bien saberlo, pero ahora a lo mejor no tiene sentido estar utilizando la geocodificación inversa. El otro día también nos encontramos con un caso de querer geolocalizar a los usuarios a través del API de Geolocation, de Google, que Geolocation es una funcionalidad diferente, que nos puede ubicar a través de las señales de Wi-Fi y las señales de estaciones móviles, de antenas móviles. Y aquí simplemente utilizando los servicios del móvil o utilizando la geolocalización por IP, que suele tener un nivel de precisión bastante alto, pues podemos conseguir un efecto parecido y realmente que no tenga coste. Aunque parezca un juego de palabras, ahora la idea es, oye, vale, estamos utilizando los servicios correctos, ¿no? Ahora, ¿los estamos utilizando correctamente? Porque nos hemos encontrado también con casos donde realmente no se producen duplicidades que no tienen sentido. El primero es siempre la sesión de autocompletado. En el autocompletado, históricamente, la forma de hacer las peticiones era, yo tipeaba una serie de caracteres por los cuales se me cobraba y cuando escogía un resultado se me cobraba por la respuesta de place details, ¿no? Sin embargo, a partir del año pasado, del 2018, lo que tenemos es la sesión de autocompletado, que la diferencia básica es, yo en la sesión de autocompletado, el usuario comienza a escribir y no importa cuán torpe sea o cuán indeciso sea, si dentro de los 2 minutos aproximadamente escoge uno de los resultados que nosotros le hemos sugerido, pues los caracteres no tienen coste y solamente voy a pagar por place details. Entonces, imaginaos que si yo tengo una implementación de este tipo que corresponde con la implementación antigua del search box, el search box lo que usaba era esta modalidad de por cada carácter me cobraba y después me cobraba por el place details y además yo tenía que ver que hasta el tercero o cuarto no haga la petición y después ponerle una demora para que hagan la cuarta, la séptima y la décima, por ejemplo. Ahora directamente me puedo quitar toda esa complejidad de encima a través de la sesión de autocompletado, que o bien
puedo yo generar un servicio autocompletado y gestionar el token de la sesión, o directamente utilizar el widget de autocomplete que lo gestiona autónomamente. Una cosa importante aquí es, a veces en las interfaces, lo vais a ver en la facturación, os va a aparecer sesión de autocompletado con place details, y esa os cuesta $17 cada 1000, exactamente igual que la place details de aquí arriba, o sea que no tenéis ningún sobrecoste por las peticiones, pero también nos puede aparecer otra que sea sesión de autocompletado sin place details. Y aquí lo que está sucediendo es que a lo mejor el usuario comienza a escribir y en un momento, porque ya tiene la dirección, le da Enter dentro de la caja de búsqueda y no seleccionando uno de los resultados. El sistema lo interpreta erróneamente y lo que hace es suponer que hemos tenido una sesión incompleta y nos cobra por ello. Y a veces a lo mejor no le estamos dando el mejor resultado al usuario. Ahí hay un tema que tiene que ver con la finura con la cual tratamos la interfaz de usuario, ¿vale? Otra cosa importante del autocompletado es, el autocompletado por Place Details por defecto da respuestas de 3 categorías de datos. Los datos básicos, los datos de contacto y los datos de Atmosphere. Los básicos son, como vemos aquí, categoría, pero lo importante, latitud y longitud, la dirección estandarizada, etcétera, etcétera. En contacto ya empiezo a tener datos vinculados a una experiencia de un usuario que está buscando algún sitio. Entonces, me va a dar el número de teléfono, las horas en las cuales de apertura, su página web. Y ya en Atmosphere, por ejemplo, quiero decidirme, no sé, cuál es el nivel de precios que tiene, es un lugar que está recomendado, que no está recomendado. Entonces, si yo cuando estoy haciendo, que es uno de los casos muy más comunes, estoy haciendo validación de direcciones y solamente, digamos, si no le pongo ningún tipo de restricción, me va a dar los 3 datos. Entonces, estos 3 datos lo que va a hacer es cobrarme $25 cada 1000. En cambio, si yo le digo, oye, por favor, dame Place ID, type, si yo le digo, dame esto y se lo explicito, solamente me va a cobrar 17, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Tengo aquí una pregunta que me compran, que están con el tema de cobrar por un error del usuario al autocompletar. Cuando yo comienzo a escribir en el autocompletado, ya lo conocéis, empiezo con los caracteres y ahí Google me va ofreciendo resultados. La sesión termina cuando yo escojo uno de los resultados que me ha ofrecido Google. Si yo por algún motivo, y muchas veces el hacer Enter antes de escoger un resultado, Google directamente va a analizar la string que he metido en esa caja y no me va a devolver los datos de ningún resultado de los sugeridos, con lo cual Google va a entender que la sesión no ha terminado. Entonces, me va a cobrar independientemente $17. Entonces, no sé si eso ha quedado claro. En todo caso, si no me volvéis a preguntar, perdonadme. En Distance Matrix, como os comentaba, peticiones y elementos, que es lo que queremos que distingáis. Hay un elemento que es el par origen-destino, que es lo que nos va a facturar. Y ojo, una petición con el antiguo Premium Plan, o sea, los que tengáis ese tipo de proyectos, podemos pedir hasta 625 elementos. ¿Qué significa? Que nos va a cobrar 6,25 dólares por esa petición. Y muchas veces la pregunta es, ¿necesito esas consultas? ¿O puedo tolerar un margen de error mayor? Y aquí pongo un poco el caso de una grúa, porque en algunos clientes lo que se ha hecho es, oye, en lugar de estar verificando 15 o 20 grúas en los alrededores, pues mira, ya hemos hecho algunos análisis y poniéndole 6 es suficiente. Y no veáis cómo disminuye el número de elementos que se facturan. O sea, que Distance Matrix hay que tener cuidado, es muy útil, pero a veces nos podemos despistar. Y claro que a lo mejor como desarrolladores queremos mayor precisión, pero hay que pensar que esa mayor precisión tiene un coste y hay un punto en el que probablemente no tiene sentido. En geocoding, otro de los problemas que hemos visto es, geocoding con el tiempo ha terminado siendo un servicio que Google utiliza para direcciones que tienen un nivel de precisión relativamente alto, ¿vale? Si son direcciones, digamos, no muy precisas, para eso conviene utilizar el autocompletado, aunque muchas veces necesitaremos un input humano, ¿no? Pero hemos visto casos de usuarios que utilizaban el geocoding para un refinamiento, un refinamiento de direcciones, y la verdad que muchas veces recomendamos que se haga un poquito de esfuerzo en un tratamiento previo de la base de datos, ¿vale? En el cual empezamos a hacer un poquito de limpieza, le quitamos todo el tema de la oficina, de la planta, de la escalera, datos que Google no va a saber interpretar,
y con eso logramos un nivel de eficiencia bastante alto. Y siempre recomendamos también, si tenéis la capacidad de complementarlo con otras fuentes. Tenemos clientes que a lo mejor prefieren utilizar primero OpenStreetMap y después ya el dato correcto lo tienen con Google y lo verifican, pero esa limpieza se la quitan bastante de encima. O sea que este también es otro agujero negro que vemos en nuestros clientes, ¿vale? Una cosa que también es importante, y esto es más a veces una cuestión de desarrollo, es, primero, verifiquemos qué peticiones se están haciendo realmente. A lo mejor nosotros en nuestro mapa, en nuestro Customer Journey, en la evolución que hace el cliente en la aplicación, pensamos que le vamos a mostrar un mapa y a lo mejor le estamos mostrando 2 o le estamos mostrando 3, porque hemos cargado el API más de una vez, porque lo estamos refrescando innecesariamente, por toda una serie de cuestiones. También hay que tener mucho cuidado con las monitorizaciones de la web, porque nos hemos encontrado casos donde se dio de alta algún sistema de monitorización que al hacer la petición hace absolutamente todas las llamadas y no veáis en algunos servicios el coste que puede llegar a tener eso y la sorpresa desagradable que os podéis llevar. Porque al principio, a lo mejor es una decisión que tomó otro departamento, vosotros no sabéis nada y esto se ha disparado y nadie puede explicarlo. Muchas veces lo primero que hacemos es que pensar que a lo mejor Google se ha equivocado y hasta ahora, honestamente, no hemos visto ningún caso de esos, ¿no? Y a veces lo que os comentaba también de peticiones múltiples y necesarias, que estamos haciendo más de... hemos encontrado casos donde a lo mejor se hacían 3 o 4 peticiones del mismo API, cargando el mismo mapa y mostrándolo una única vez, ¿vale? Y hay una tercera parte que ya es menos técnica, digamos, pero donde evidentemente vuestro know-how es muy importante. Y esto lo que tiene mucho sentido es trabajar con la gente que está de cara a cara con el usuario, con la gente de marketing, porque en muchos casos vamos a tener que tomar decisiones de negocio. Pero nosotros, hay un criterio principal que no debemos olvidar, que es dar el servicio al usuario en el momento que lo necesita, en el momento que voy a lograr que el usuario haga lo que yo quiero. Al final, mapas, ¿para qué lo ponemos? O los servicios de mapas. Para que el usuario compre, para convertir, para que el usuario al final se inscriba en lo que yo quieras, o para que pueda ver y esté tranquilo cuando quiera ver si el envío que le hemos hecho está llegando a tiempo o ese tipo de cosas. Es muy importante ver qué experiencia de usuario quiero ofrecer y a veces más no es mejor. Si cuesta poquito, pues bueno, vale, le ponemos más, pero en muchos casos no tiene sentido. Sobre todo en aplicaciones que a veces son gratuitas o aplicaciones que a lo mejor viven a lo mejor de los CPMs, de la publicidad, y a lo mejor el coste de Maps muchas veces no te permite subsistir con ese tipo de modelos de negocio. Aquí lo que os queremos mostrar son algunos ejemplos que nos hemos encontrado para que más o menos tengáis idea. Acá, por ejemplo, podemos ver una aplicación de ride sharing que, si bien hemos puesto una imagen de Cabify porque es muy, muy popular y queda muy bonita, no es Cabify, o sea, no es cliente nuestro, ya nos gustaría, pero ved cómo en este caso hemos tenido una parte, 42%, que tiene que ver con utilizar el servicio correctamente, que era utilizar la sesión de autocompletado en lugar de pagar por la petición de carácter y después pagar por el resultado, y después el filtrado de los campos. Con eso ya se logró un aumento de una disminución de costes de casi la mitad. Después un 21% se logró eliminando peticiones innecesarias de geocoding y de direcciones. Por contra, hubo un pequeño incremento de coste que era utilizar Directions Advanced, porque en este tipo de servicios tener el dato de tráfico es crítico. Y a lo mejor yo estoy diciéndole que va a tener un servicio a 5 minutos y a lo mejor lo tiene a 15. Y eso, la calidad de servicio sufre mucho. Y aquí, por ejemplo, esta era una aplicación que el coste unitario por cada viaje era altísimo, pero básicamente, ¿por qué? Porque había un nivel de conversión bajísima. Entonces, hubo un 20% y el cliente estaba en vía ya casi o tenía como objetivo llegar al 30%, que lo que buscaba era mejorar la conversión. O sea, estamos hablando de una aplicación que a lo mejor tiene una conversión por debajo del 15%, y claro, tú al final incurres en todos los costes por cada usuario que entra. Ahí también hay una decisión de negocio que es decir, oye, la verdad que me interesa que la gente tenga la experiencia total, aunque a priori yo vaya perdiendo, pero bueno, eso es una parte de inversión. Probablemente en una aplicación más madura como Cabify nunca haríamos una cosa de esas características. Esta era una compañía que estaba comenzando. Este es otro caso por ejemplo, de mostrarle el mapa al usuario en el momento que lo necesita, ¿no? Esto era una agenda
en la cual tenía dos pestañas, la pestaña de información y la pestaña de mapas. En el momento que Google cambió la tarificación, pues claro, nos llevamos toda la mano a la cabeza porque con el número de peticiones que tenían era imposible que fuéramos a satisfacer eso, pero al final trabajando con datos de analytics, con la gente de marketing y todo, lo que vimos era que el mapa se estaba cargando, pero en realidad el usuario lo que estaba viendo era la pestaña de información y solamente el 15% de los usuarios eran los que pedían el mapa, con lo cual, con un cambio tan sencillo como eso, se dividió por 6 o casi por 7 el número de peticiones y nosotros, bueno, también pudimos mantener el cliente y el cliente pudo continuar utilizando Google Maps, que la verdad que también era un interés de parte de ellos, porque al final es lo que los usuarios generalmente reconocen, ¿no? Otro caso que hemos tenido, y esto tiene que ver con lo que os comentaba antes de Distance Matrix, ¿no? Reducir el número de potenciales técnicos para prestar un servicio. O sea, un servicio de asistencia técnica que, claro, cuando tenían algún tipo de emergencia, pues buscaban los técnicos cercanos y ese tipo de cosas. Y al final, haciendo primero, reduciendo probablemente el radio de búsqueda y después también viendo que las personas que buscaban fueran las más adecuadas para la tarea que iban a tener que hacer, se logró bajar bastante el 40% el consumo en Distance Matrix. Así que estos son ejemplos que os queríamos comentar. Más casos. Una compañía, un banco, que, bueno, tenían un mapa de sus oficinas, pero después en la misma página ponían diferentes mapitas. Lo que pasa es que no lo puedo mostrar ahora porque esto se hizo hace mucho tiempo. Tenían un mapa estático para cada sucursal y un mapa para el conjunto. Pues al final aquí lo que hicieron fue reemplazar todo por un único mapa y un mapa dinámico de estos que se puede navegar y con eso lograron un 44% de ahorro en todo lo que tenía que ver con el consumo de mapas. En otro Store Locator, en otro caso de búsqueda de oficinas, pues el autocompletado, que la recomendación es hacerlo con el sistema de Place Autocomplete, se estaba haciendo a través de Text Search, que es otra funcionalidad de Google, bastante más cara porque el objetivo es buscar otro tipo de información, ¿no? Entonces, teníamos Text Search que costaba $40 el millar contra Place Autocomplete que cuesta 17, con lo cual ahí también se logró disminuir bastante el coste. Aquí podemos tener, por ejemplo, algunos casos, podemos ir a esta que es una empresa internacional, donde vemos la página web donde están sus tiendas. A nosotros no nos gusta mucho, pero fijaos, por ejemplo, que vamos a la página web y nos encontramos, bueno, un mapa que nosotros creemos que es bastante mejorable, como lo está mostrando, porque es muy pequeñito y la verdad que no aporta demasiado, pero lo peor del caso es que es un mapa de tipo dinámico, con lo cual que el usuario pueda navegar aquí realmente no tiene mucha importancia. Entonces aquí, por ejemplo, con un mapa estático podríamos haber gastado menos de la tercera parte. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Porque claro, siempre alguien en marketing dirá, pero si el usuario quiere navegar no importa, que pinche aquí y entonces en ese momento pasaremos de un mapa dinámico a un mapa estático. Pero os puedo asegurar que la cantidad de gente que después va a pedir el mapa dinámico es muy, muy baja. Y si no, siempre está la posibilidad de hacer una prueba. Volvemos aquí a nuestra web. Otra forma para controlar el gasto, porque inclusive uno estaba vinculado a una pregunta que estoy viendo aquí, que es, una de ellas es en la Billing Account crear un presupuesto. Nosotros podemos crear un presupuesto basado o bien en el consumo que hemos tenido el mes anterior o bien en una suma fija. Nosotros recomendamos siempre la suma fija porque nunca nos vamos a acordar cuánto gastamos el mes anterior, ¿vale? Pero sí podemos saber, porque además le pondremos en el nombre, oye, no sé, 500 euros, 100 euros, la cantidad que querramos. También os recomendamos que cuando lo hagáis, introduzcáis los créditos, porque vosotros tenéis 200 créditos al principio. Entonces, podéis tener una aplicación que durante 10 días del mes no consume nada y en un momento comienza a gastar. Si solamente hacéis el presupuesto por el neto, en algún momento os dirá, oye, la aplicación ha gastado $50. Y vosotros diréis, bueno, $50 sobre 400, voy bien. Pero a lo mejor estamos al día 10 y en realidad hemos gastado 250. A finales de mes gastaremos 750, con lo cual nos pasaremos del presupuesto. Entonces aquí la recomendación es crear un presupuesto y el presupuesto que incluya los créditos. Una cosa importante, el presupuesto siempre va a tener una demora respecto de la facturación. O sea, si yo veo ahora que me llega un mensaje de, oye, ha llegado el 50% de tu presupuesto,
hay 12 horas todavía acumuladas que van a tener que terminar facturándose. Y por otra parte, por más que yo ponga aquí un presupuesto, esto no va a tener ningún tipo de acción sobre la aplicación o sobre Maps. O sea, Maps va a seguir sirviéndose sin ningún tipo de restricción. O sea que lo que tendréis que hacer es cuando veáis esto, directamente lo que podéis hacer es ir y modificar la aplicación, cortarla o lo que sea. O si no, bueno, simplemente resignaros. Una cosa que ya, por ejemplo, sí que es mucho más práctica es el tema de las APIs, de introducirle lo que llamamos hard limits, de manera que vosotros os metéis no en la parte de facturación, sino en la consola, os vais a la parte de cuotas, aquí seleccionáis el API, y aquí, como veis, el API de Maps, nosotros le hemos puesto un límite de 1000. Esto por defecto viene ilimitado, con lo cual esto puede ser muy importante para una aplicación que tengáis, o inclusive también para abrir un proyecto de desarrollo y saber que nunca me voy a escapar de él, ¿vale? Y por último, en la parte de estas recomendaciones para que no tengamos costes imprevistos está la protección de las API keys. No imagináis la cantidad de páginas web públicas que tienen el API que está abierto. Es decir, que cualquiera puede cogerlo y hacer llamadas. No es que sea una invitación a que hagáis eso, pero si vuestra aplicación está de esa manera, corred a protegerlo, ¿no? Porque al final muchas veces el API de Maps suele estar expuesto y cualquiera podría cogerlo y hacer llamadas a nuestra costa. Entonces, se pueden hacer dos tipos de restricciones del API Key. En la parte de credenciales, yo puedo, por empezar, restringirlo según el origen de las llamadas, que será por URLs o IPs o el código de la aplicación de Android o el código de la aplicación de iOS, ¿vale? O también lo puedo restringir, yo diría por las APIs que se pueden servir. Por ejemplo, nosotros tenemos algún cliente que ha escogido dar de alta una API Key que solamente puede servir los mapas móviles. Entonces sabe que eso nunca va a generar un coste. Le da un servicio a su cliente interno que usa los mapas móviles de manera ilimitada, pero él sabe que eso nunca le va a generar un coste. También hemos encontrado casos donde a lo mejor las API keys están restringidas por tipo de API que puede hacer la llamada, pero no están restringidas por URL o por algún otro tipo o por el origen de la llamada. Con lo cual, si aquí lo tenemos restringido por el API de JavaScript o por Directions o lo que sea, pues eso me puede terminar dando una sorpresa desagradable, ¿vale? Otra cosa que es importante, los precios base de Google, en principio, se os cobra el precio de lista, sobre lo que se factura a final de mes se va a hacer el descuento de los $200, y si en base mensual de aquellos servicios donde superéis los 100.000 peticiones, Google os va a hacer un descuento del 20%. Trabajando a través de un partner, y en este caso ojalá fuéramos nosotros, pues a partir de 500.000 peticiones mensuales podéis tener niveles de descuento mucho, mucho más agresivos. Con lo cual, para grandes aplicaciones, que a veces con los precios que vemos nos vamos a restringir, sobre todo si tenemos alguna startup en la audiencia, tener en cuenta que si vais a hacer un uso muy intensivo, puede ser que al final el coste medio sea realmente muy bajo y nada que ver con lo que estáis viendo en el listado de Google, ¿vale? Y bueno, simplemente por cerrar, ¿quiénes somos nosotros? Somos un partner que ya desde 2009 estamos trabajando con Google Cloud, y tenemos dos áreas fundamentales: el área de productividad y colaboración, donde ofrecemos G Suite y una aplicación de gestión de flujos de trabajo, de gestión de proyectos que se llama Rike, que tiene un poco la misma filosofía que G Suite en cuanto a que es basado en la nube, muy amigable, integrable, con APIs, etcétera. Y después, lo que tiene más que ver con el seminario de hoy, que es todo lo que tiene que ver con experiencia de mapa, con servicios de localización y con analítica espacial, donde aquí trabajamos fundamentalmente con los servicios de Google Maps Platform y también con los servicios necesarios de cloud, ¿vale? Entonces, esto no sé qué ha pasado. Lo que sí quiero aprovechar aquí para daros una noticia importante, que nosotros, la verdad que estamos bastante contentos, siempre y cuando el coronavirus no nos frustre, pero bueno, el 18 y 19 de marzo va a haber un evento en San Francisco, bueno, en Mountain View, de Google Maps Platform por primera vez en la historia, con lo cual creemos que todo este cambio que ha habido en la facturación, que se suponía que una de las razones era para poder monetizar y para poder innovar rentablemente, pues sabemos que se van a presentar muchas cosas, y bueno, en función de lo que se presente y lo que nos permitan, pues seguramente intentaremos hacer en el mes de abril un webinar para contaros cuáles han sido las novedades. A nosotros el mensaje que nos da es: Google se está moviendo. Nuestra visión de compañía es que Google hace probablemente 4 años que en Maps ha invertido muy poco, porque probablemente ha puesto toda la carne al asador en la parte de cloud,
Y para nosotros realmente es una alegría que volvamos al camino de la innovación y entendemos que se están haciendo cosas bastante potentes. Y bueno, llegamos al momento de las preguntas y respuestas. Voy a mirar un poquito de lo que tenemos por aquí. Más información sobre el autocompletado. Os vamos a pasar, en todo caso, un enlace, ya que lo preguntáis, pero si nosotros al final lo que hacemos es vamos a Google, con Place Autocomplete, entonces, autocomplete, Google Maps, y aquí vais a tener toda la información. Aquí puede ser más interesante porque os lleva directamente al autocompletado de direcciones. E insisto, muchas veces estamos autocompletando direcciones, pero estamos pidiendo toda la información que no nos importa porque una calle no tiene rating, no tiene datos de contacto y sin embargo lo vamos a pagar igual. Así que aquí, por ejemplo, tenéis información. En la documentación va a estar todo, pero sí que os vamos a facilitar los enlaces. Bueno, lo de cobrar por error del usuario ya lo habíamos comentado. Hay una pregunta que es, al sobrepasar el límite que establezcamos en la consola, ¿se pueden seguir consumiendo peticiones? Si es un presupuesto, si es en la consola de billing, sí. O sea, simplemente va a ser a título informativo, pero eso va a seguir funcionando, ¿no? Sin embargo, si yo lo que pongo es un hard limit en la parte esta que vimos del API, o sea, esto es en el API, no es ni en el client ID ni nada, es directamente en el API. Aquí, cuando llegue a 1001, se va a cortar. Después. A ver, aquí voy a pedir el comodín de la llamada, Gerardo, porque me estás preguntando, cuando utilizo Google Maps Autocomplete, se supone que no se hace necesario el manejo del token de sesión, sino que esto entiendo que es el widget de Autocomplete, perdona, pero yo código no hago. Entonces, esto lo hace un compañero, pero sí, este es el widget del autocompletado que gestiona el mismo el token. Tú al final tienes 3 clases en el autocompletado. La primera clase es el searchbox, que es el método recomendado antiguamente y que lo que va a hacer es fundirte porque te va a hacer las peticiones para cada carácter y te va a hacer las peticiones para el place details. Sin embargo, el otro es el autocomplete service, que es cuando te lo quieres montar tú, y está segundo en la documentación, pero el tercero es el que sí que te gestiona toda la sesión y te desentiendes del tema del token. Los consumos de las aplicaciones por API Key. Qué buena pregunta. Actualmente, digamos, la forma de ver los consumos por API Key te diría que no es nada intuitiva y no es nada práctica. ¿Por qué? Tienes que ir a la parte de tráfico de la consola, descargarte un CSV que te va a dar un tráfico, convertirlo por el número de segundos. Ahí nosotros lo que recomendamos, y si queréis hay un webinar nuestro por ahí dando vueltas o que podemos mandar también el enlace, o lo podéis pedir, que es cómo gestionar los proyectos de Google Maps en la consola cloud. En la consola cloud lo que podemos hacer es tener varios proyectos, cada uno con su API key, etcétera, etcétera, y así como aquí vemos, perdón un minutito, así como aquí vemos una distinción por cada servicio que yo estoy consumiendo, lo que voy a poder ver cuando tengo los proyectos es el consumo para cada proyecto. E inclusive eso lo puedo ver programáticamente. Si me disculpáis un minuto, voy a buscar una cuenta de facturación nuestra y os lo muestro ya en tiempo real para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí es una cuenta de prueba que tenemos nosotros. Entonces, aquí, como podéis ver, tenemos una serie de proyectos, ¿vale? Y para cada uno de estos proyectos, lo que yo puedo ver el coste que tiene cada uno. E inclusive aquí voy a poder agrupar por proyecto, por producto, etcétera, etcétera. Lo que sí tienen todos aquellos que tengan ahora, que todavía hayan trabajado con el plan Premium, sí que hay una posibilidad también de ver por canal. Aquí no aparece, pero sí que ahora existe la posibilidad de ver por canal. Pero todo esto es muy manual. Lo que nosotros os recomendamos es utilizar los proyectos y después, exportando la información, la podemos ver
en cualquier tipo de formato que nosotros querramos a través de BigQuery, porque se van a exportar los datos. O sea que ahí lo que diría es, cuando tenéis diferentes API keys, querer ver el consumo por cada uno de ellos es una tarea muy tediosa y muy manual, que todavía no está disponible para hacerlo de forma automatizada. La recomendación sería, para cada unidad de análisis que yo quiera tener monitorizado, lo interesante sería a cada uno adjuntarle, o sea, asignarle un proyecto. ¿Esto qué me va a permitir también? Que cada proyecto tenga sus personas habilitadas, con sus permisos, etcétera, etcétera, y evitar muchas veces que una sola persona concentre todos los API keys, que a veces lo transforman en cuello de botella para un trabajo que realmente es simplemente asistente y no agrega gran valor. Pero lo importante es, se pueden ver de manera directa los consumos de cada proyecto, y eso además se puede capturar vía BigQuery o vía cloud, y lo podemos llevar a cualquier sistema de monitorización que nosotros tengamos. Así que bueno, voy a volver un segundito aquí a la presentación. Y aquí un segundo. Y ya terminamos. A ver. Y un segundo que veo si ha quedado alguna otra. A ver. A ver, otra pregunta es si hay un mapa que muestre información de localizaciones en base a una consulta. Si se hace otra consulta, ¿es mejor inicializar de nuevo el mapa o reutilizarlo, quitar las chichitas anteriores y recolocar las nuevas? La segunda alternativa. A ver, cuando utilizamos el API de JavaScript, lo que estamos haciendo es, estamos cargando una información en el mapa, ¿vale? Y por encima, yo lo que voy a hacer es apagar y encender capas de información que van a ir desde mi infraestructura a la aplicación del usuario. Con lo cual, esos $7 que yo estoy pagando cada 1000 peticiones de la API JavaScript son por sesiones. Llevado al extremo, yo podría tener una sesión de 2 horas. Y estoy pagando nada más que $7 cada 1000. Por eso también muchas veces tenemos la manía de, oye, por seguridad o lo que sea, refrescamos cada 5 minutos. O a lo mejor he visto a veces Store Locators que yo tengo un gran mapa con todas las sucursales, de repente pincho en una y hago un zoom, pero hago un zoom pidiendo un mapa nuevo. Eso no es necesario, porque al final lo que hago es recentrar el mapa y acercar el zoom. O sea que yo diría que en esta, no es así además, que en esta pregunta la recomendación es, oye, directamente utiliza siempre la misma sesión, no refresques, no inicialices otra vez ni nada, y simplemente apaga y enciende las capas de datos que tienes. Otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué tipo de información se puede obtener para identificar los consumos que se están produciendo? He visto que se puede obtener el servicio usado y el número de peticiones, pero ¿es posible obtener un resumen del origen de las peticiones? Al final, el origen no lo podemos tener. No lo podemos tener de manera práctica. Nosotros, cuando algún cliente nos lo pide, se lo solicitamos a Google y Google te hace de una forma artesanal y diciéndote 27 veces que, oye, que esa no es la forma de hacerlo, que qué sé yo, suele hacer un informe por URLs, que a veces puede ser útil o a veces no, porque a veces puede ser que tengamos el dominio de la compañía y que casi todos tiren de ahí. Entonces, la utilidad es baja. Pero sí que por origen de URL no lo puedo tener. Por eso, lo que se recomienda es intentar tener proyectos diferentes para cada aplicación o para cada unidad de monitorización. ¿Vale? Así que, bueno, sigo mirando aquí. Creo que preguntas nuevas no hay ninguna más. No hay ninguna más. Pues nada, oye, prácticamente estamos en los 45 minutos después de la cortesía que tuvimos. Si tenéis alguna pregunta, oye, aquí estamos a vuestra disposición. Si queréis también que os echemos una mano con esto. Creo que ahí os intentamos transmitir lo que miraríamos en primera instancia. Después probablemente lo más entretenido muchas veces es hacer un análisis de la aplicación y ver si el flujo del usuario tiene sentido y a lo mejor nos podemos ahorrar mapas simplificándolo, ¿vale? Así que nada, dudas, sugerencias y como ponemos aquí pedido de auxilio, aquí en geo@extramc.com y bueno, después está con todos los datos de contacto. Muchas gracias por haber estado, muchas gracias por las preguntas y realmente estamos a vuestra disposición, ¿vale? Pues nada, como dicen los de Google, happy mapping. Hasta luego.